Claudia Salgado y soy la jefa subrogante de la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Contraloría General. Hoy, junto al equipo de la unidad, tenemos el placer de presentarles el Sistema de Inspección de Acciones Derivadas, CIA, una solución diseñada para revisar el seguimiento a los procesos disciplinarios que este organismo de control ordena a los organismos de la Administración del Estado y a las entidades sujetas a su fiscalización. Antes de comenzar, me gustaría hacerles presente que si bien se ha enviado el instructivo del sistema CIAT a todas las entidades a través del oficio E89411 de 2025, este se encontrará disponible además en el banner del sistema que se encuentra en la ventanilla única. Asimismo, recordarles que la información de las contrapartes designadas por sus servicios, tal como lo indica el instructivo, debe ser remitida al correo seguimiento.pd@contraloría.cl. Finalmente, hacerles presentes que en esta etapa del sistema solo tienen habilitadas las fichas de los procesos disciplinarios ordenados a instruir en los oficios E82804, más conocido como SIC 9, E84047-2025, SIC 10, E95677-2025, SIC 11 y E109022-2025, SIC 13. Toda la documentación relativa a estos procesos disciplinarios debe ser ingresada a través del sistema CIAP, no por correo electrónico ni por oficina de partes, tampoco por ventanilla única, solo a través de CIAP. Prontamente se abrirá el sistema a todos los organismos de la Administración del Estado y las entidades sujetas a fiscalización de Contraloría, para que puedan informar a través del sistema respecto de todos los procesos disciplinarios que este organismo de control les ha ordenado instruir. Sin más preámbulo, dejo entonces al señor Eugenio Salas Rojas, quien les mostrará cómo este sistema puede transformar la manera en que nos comunicamos con ustedes respecto de la información que solicitamos y nos envían sobre los procesos disciplinarios. Buenas tardes. Continuando las palabras que indicó la jefa subrogante de esta unidad de seguimiento, darle la bienvenida. La idea de esta actividad es entregarle algunos lineamientos y orientaciones para el uso del sistema en su cara externa. Posteriormente a la presentación de la PPT vamos a realizar un caso en línea y posteriormente, antes de finalizar, vamos a atender algunas consultas y para eso hay un colega que se encuentra a cargo del chat que recibe vuestras consultas y vamos de ella a escoger algunas preguntas para atenderlas en línea. Dentro de la exposición de la presentación vamos a reiterar algunas de las indicaciones que dio la jefa de la unidad de seguimiento para que las tengan presentes, que son necesarias para el buen uso y se le facilite el trabajo en el sistema. Bueno, sin más preámbulo, entonces damos inicio a esta presentación. Como se le indicó, la sigla CIAT significa Sistema de Inspección de Acciones Derivadas, y al respecto tenemos que hacer algunas acotaciones. El sistema de alguna manera viene a cambiar la manera de trabajo que tiene esta unidad de seguimiento de la Fiscalía respecto al seguimiento y monitoreo de lo que son las acciones derivadas. Las acciones derivadas son de tipo procedimiento disciplinario, reparo que dan inicio a juicios de cuenta, remisión de antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, y los procesos disciplinarios que instruye la Contraloría General. La idea de este sistema, que de alguna manera deja atrás lo que es el manejo o comunicación a través de oficios o correos, es que la nueva estructura permite que se abran procesos y a su vez estos contengan casos que pasan a ser en una especie de carpeta donde se manejan los documentos hitos o documentos esenciales de un proceso disciplinario. Por lo tanto, como lo señaló mi colega Claudia, de alguna manera vamos a ir lentamente dejando de usar los oficios y correos electrónicos. Más de alguno de ustedes habrá recibido justamente un oficio de esta unidad firmado por la fiscal o un correo electrónico por parte de algún analista pidiendo información. Toda esa información ahora se debe ingresar directamente a través del panel de comunicaciones, que después les voy a explicar el uso de los documentos,
Y eso implica también que ya no requieren enviar una guía de despacho a través de ventanilla única porque el documento queda cargado en el sistema y de alguna manera se refleja, independiente de su estado del documento, el envío y cumplimiento de lo instruido por la Contraloría General. Algunas indicaciones, como ya se señaló, por ahora, por lo pronto, y una vez que se aperture el sistema, se va a avisar oportunamente, se visualizan los productos de la Contraloría General, que son oficios, y estos se vinculan al SIC 9, 10, 11 y 13. Puede ocurrir que algún servicio ya está habilitado con acceso al sistema CIAT, pero al ingresar no visualiza información y eso se debe a que efectivamente no es uno de los servicios que fue informado o advertido respecto a alguna situación que se vincula a estos oficios Contraloría que dicen relación con los consolidados de información circularizada. Por la naturaleza de la información que se maneja en el sistema, las contrapartes les habilita la unidad de seguimiento de fiscalía, a diferencia de un sistema que a lo mejor muchos de ustedes conocen o usan, que es el SEO, que es el sistema de seguimiento de observaciones, que utilizan las unidades de seguimiento y apoyo al cumplimiento de esta Contraloría General. Sin embargo, ellos lo que efectúan es el seguimiento de lo que se denominan acciones correctivas. Por ejemplo, enviar una rendición de cuenta, información respecto a una licitación, la aprobación de un documento, de un manual o de un instructivo a través de un acto administrativo. En fin, ese tipo de acciones caben en la esfera de lo que se denominan acciones correctivas. Y hay representación en cada región de esas unidades que se comunican con usted respectivamente. En el caso de la unidad de seguimiento de la Fiscalía, a nosotros nos compete el seguimiento de las acciones derivadas. De ahí viene el nombre del sistema. Como lo señalé, la naturaleza de la información que maneja el CIAT es reservada porque compete a procesos disciplinarios donde en algunos casos se involucra a personas y por lo tanto está de más decir que al ser proceso disciplinario se debe guardar la debida reserva hasta que estos procesos finalicen. Y por lo mismo, lo que se solicita es que para fiscalizar el cumplimiento y tramitación de estos procesos se solicita que se suban ciertos documentos al sistema, que los vamos a ver posteriormente. Como podría ser un acto de inicio, un acto que eleva a su administrativo, un acto que designa un nuevo fiscal o investigador. Al respecto, quiero hacer un alcance. Hay organizaciones, organismos o instituciones fiscalizados por la Contraloría General o Servicio de la Administración del Estado que en sus tramitaciones a lo mejor no utilizan las nomenclaturas que nosotros habitualmente utilizamos, por ejemplo, acto administrativo, como resolución, decreto. Por lo tanto, los servicios cuando trabajen o estos organismos fiscalizados por la Contraloría ingresen al sistema, tienen que asimilar un poco la nomenclatura que utilizan con la que aparece en el sistema. Me explico. Si hay un organismo que no emite un acto administrativo de tipo resolución o decreto, emitirá un acta y esa acta pasa a ser el proceso, el documento que detona el proceso disciplinario en cuestión que está en seguimiento. Otro alcance que debemos realizar es que este sistema no reemplaza al trámite de registro en el CIAPER ni al debido trámite de control de legalidad en la Contraloría General. Esos procesos siguen tal cual, sin ningún cambio efectivo. Para eso debemos guiarnos por la resolución 7 que se dictó poco tiempo atrás, que regula el trámite de los actos administrativos y lo que nos compete en la parte de materia de responsabilidad administrativa. Lo otro que se indicó previamente es que la carga de los documentos cambia un poco la modalidad y se envían a través de lo que se denomina un panel o pestaña de comunicaciones. El archivo, una vez enviado por el panel de comunicaciones, queda en estado borrador en su respectiva grilla, en la sección documento, la que queda sujeta a la validación de la unidad de seguimiento de fiscalía. Es decir, si el documento cumple los requisitos. Efectivamente es un acto o un documento o un instrumento que refleja el hito del cual se está informando, será aprobado. Si no es aprobado, este documento va a ser rechazado y se enviará una comunicación desde la unidad de seguimiento hacia la contraparte para que rectifique la situación o corrija lo informado. Para entender el CIAT,
primero tenemos que remitirnos a lo siguiente. El sistema automáticamente entrega un numerador o un número de identificación automático que es único e irrepetible. Me explico. Aquellos servicios que han ingresado sus sesiones de trabajo y se han encontrado con registros que poseen un número y posteriormente vienen un punto y un número a continuación de ese dígito de numeración. Los primeros números antes del punto corresponden al proceso SIAD. Para entender un poco la lógica, se crea un proceso de seguimiento vinculado a un producto de la Contraloría que puede ser de tipo informe de auditoría, un oficio o una resolución de la Contraloría que contiene una acción derivada. Si esa acción derivada está sujeta al seguimiento de esta unidad de seguimiento, se incorpora dentro del proceso del sistema SIAD y se le otorga un número ID, que para el ejemplo que vamos a ver se creó el caso proceso 14488. Posteriormente ese número adopta una numeración secuencial y cada uno de esos números se vincula a un proceso disciplinario en específico, que sería así a continuación lo que indica el caso SIAD. Si yo tengo en mi bandeja de trabajo un proceso SIAD que tiene una numeración, y para el ejemplo es el 14488, por defecto el sistema me va a crear un primer caso SIAD, que correspondería a un primer proceso disciplinario. Si el servicio inició un único proceso disciplinario, hasta ahí estaríamos ok y no habría inconveniente, por lo tanto sería un proceso disciplinario y sus respectivos documentos que hay que subir o alimentar a través del panel de comunicación. Pero si el servicio o el municipio resolvió instruir más de un proceso disciplinario, la contraparte, que está habilitada en el sistema, tiene que proceder a crear N cantidad de casos SIAD en función de la cantidad de procesos disciplinarios que se instruyeron. Posteriormente, cuando ejercitemos el caso en línea, van a entender un poco esta lógica. Y además, señalar que las comunicaciones en el sistema son bidireccionales y están a nivel de la ficha de cada caso. Me explico. Si yo soy la contraparte de un servicio y me encuentro posicionado en el caso SIAD 14488.2 y necesito informar el cambio de un fiscal, debo ingresar a la ficha de ese caso, punto 2, y en el panel de comunicaciones enviar el respectivo acto administrativo, documento o instrumento que da cuenta de el cambio de ese nuevo o nueva fiscal o investigadora si corresponde a una investigación sumaria. Los objetivos de esta inducción, de alguna manera, y más que nada del sistema, es que nos permita de ahora en adelante efectuar el registro en línea, es decir, ustedes inmediatamente ingresan la información y esto ya quedó actualizado instantáneamente en la ficha del caso. Y con eso, de alguna manera, ustedes pueden dar cuenta del cumplimiento de una acción derivada. Es decir, si se ordenó instruir un proceso disciplinario, ustedes una vez que accedan al sistema pueden cargar los documentos e inmediatamente con eso se acredita el cumplimiento. Lo que no obsta que los documentos tienen que ser revisados previamente y una vez aprobado, se entiende como que el caso está en regla. De alguna manera también automatizamos la gestión, los tiempos en la revisión de los documentos y el control de los procesos disciplinarios, ya que el sistema va a permitir, además de ser un repositorio y un de gestor documental, va a proporcionar reportes e información para que las distintas unidades, ya sea de auditoría, control jurídica o las jefaturas superiores de los servicios, o alcalde o alcaldesa, puedan tener una visión global de todos los procesos disciplinarios en un único lugar, que sería el sistema. La documentación que se sube en el sistema no es eliminable, es decir, queda lo que ustedes cargan, ya sea aprobado o rechazado, queda en el historial de la bitácora de comunicaciones y quedan los documentos en las respectivas fichas. El sistema, además, cuenta con algunas medidas de control o seguridad, dada la naturaleza de la información que se maneja,
Algunas de esas son una marca de agua en los documentos cuando se descargan desde las respectivas fichas o grillas, y a su vez los ingresos de los usuarios quedan registrados en un servidor. Además, el sistema nos va a permitir de alguna manera estandarizar la información respecto a los procesos disciplinarios o investigaciones que instruyen algunos organismos en el sistema, y uniforma las vías de comunicación, así como estandariza los tiempos de respuesta también a estas gestiones. A continuación, vamos a hacer un ejercicio para demostrar en línea el trabajo en el sistema. Lo que sí debo recalcar, y por favor tener presente, el sistema cuenta con dos modos de trabajo en el sistema. Uno es el modo vista, que es un icono, como lo indica, es un ojo, en el cual al ingresar, a presionar desde ese icono, uno ingresa una ficha, pero solamente puede ver información. No puede efectuar ninguna modificación ni enviar ninguna comunicación. Ha sido recurrente en algunos servicios que han enviado consultas, no han podido ingresar a cargar documentos o a actualizar información, y ha ocurrido que han ingresado en modo vista. Por lo tanto, rogamos que tener la precaución de que una vez que ingresen al sistema, si efectivamente no desean efectuar ninguna gestión dentro de la ficha, sino solamente extraer información, que ingresen en modo vista. Caso contrario, ingresar en el modo edición. Y lo último que el alcance que les debo hacer o información es señalarles que se ha creado una casilla que se denomina ciat@contraloría.cl, en la cual, para darles respuesta a vuestras consultas propiamente tal del sistema, ya sea de contrapartes, de incidencias que tengan en el uso del sistema, que por favor la remitan a esa casilla con la indicación de que señalen la materia en específico para facilitar el procesamiento de la consulta y a su vez la respuesta. Es decir, si corresponde a un archivo donde remiten las contrapartes, en la suma o en el asunto se indique contrapartes, o si es alguna situación que tiene que ver con el uso del sistema, indiquen que esa es una incidencia, y si corresponde a otra naturaleza, consignarlo en el título o la suma del asunto del correo. Algunos alcances o recomendaciones también antes de ingresar al trabajo en línea es que cuando tengan alguna situación, o se les presenta alguna incidencia con el uso del sistema, antes de informarnos o remitirnos un correo con la situación, intenten probar con distintos navegadores. A veces situaciones de que los navegadores están configurados de cierta manera y no permiten, por ejemplo, que se levanten ventanas emergentes. Por lo tanto, también se les solicita que sus navegadores revisen si tienen un bloqueo a las ventanas emergentes para que no tengan inconveniente, y a lo mejor revisando esas situaciones se subsana el uso del sistema. A continuación, vamos a ingresar a una sesión de trabajo. Ok. Lo primero que debemos, para ingresar al sistema, aquellos servicios o contraparte que ya se encuentran habilitadas, es ingresar a la página de la Contraloría General en www.contraloría.cl. Posteriormente, deben dirigirse al banner Funcionarios Públicos. Una vez que se encuentran posicionados ahí, presionan y se dirigen al icono de Mis trámites CGR. Una vez que están en Mis trámites CGR, se loguean y deberías aparecerle hay contrapartes o usuarios que tienen, por la naturaleza de sus funciones, tienen acceso a distintas sesiones de trabajo dentro del escritorio de trabajo CGR. Por lo tanto, puede que les aparezcan todos, algunos, o simplemente el de CIAT.
Una vez que identifiquen el banner, presionan ir al servicio. El enlace que se encuentra al lado izquierdo, que indica más información, es una sección donde ustedes pueden descargar por ahora la guía de uso para el sistema. Y posteriormente iremos cargando más información o documentos de trabajo, ya sea en la sección más información o en un área de trabajo que se va a crear en el sistema. Una vez que se posicionan en su sesión de trabajo, por defecto van a visualizar dos grandes casillas o cajas que contienen gráficos de círculo o de torta, la cual va a ir cambiando en la medida que el universo de casos o procesos que vayan visualizando aumente, y también van a ir cambiando los colores de estos gráficos en la medida que cambie el estado de trámite de esos procesos. Indicar que las siglas PD corresponden a proceso disciplinario. El sistema va a contener dos grandes universos de casos: los procesos que instruyen los servicios, que se denominan PD entidad, y los procesos que instruye la Contraloría, que denominamos PD CGR. Para el efecto de la simulación, solo se nos ha creado un proceso de tipo PD entidad, es decir, que instruye este servicio genérico, y se encuentra en estado sin iniciar. Entonces, yo procedo ahora a ingresar a la sesión de trabajo de los casos. Ustedes se fijan, por el momento todavía no ingreso a un proceso CIED y a la vista se ven dos secciones, una que corresponde a un buscador, que en el caso de los servicios que cuentan con muchos procesos CIED les facilita la búsqueda a través de distintos descriptores o filtros que van seleccionando y les facilita la búsqueda. Y a continuación viene otra sección que se llama área de trabajo, donde está la bandeja de seguimiento de casos, y si ustedes se fijan, aparece ya un proceso CIAD, que es el 14488, pero este ya tiene dos casos, por lo que podríamos entender que el servicio está instruyendo dos procesos disciplinarios. En estos momentos yo voy a proceder a ingresar a la ficha en modo edición. Recuerden, el ojo en modo vista, el icono que representa una libreta o un lápiz es el modo edición. Ahora te presento una serie de secciones o grillas con distinta información. Hay servicios que en estos momentos han sido informados de más de un oficio de Contraloría que se vincula a más de un consolidado de información circularizada, o más conocido como SIC. Por lo tanto, puede que en su bandeja de trabajo, cuando ingresen, se encuentren con más de un proceso CIAD. Por ejemplo, en este momento nosotros vemos el 14488, pero puede que además le aparezca, por dar un número, el 15320. Son dos procesos CIAD. A lo mejor puedo desconocer a qué producto o Contraloría se vinculan. Por lo tanto, lo que yo debo realizar como ejercicio, una vez que ingreso a la ficha, es dirigirme a la parte de detalle proceso y revisar el campo que indica producto origen CGR. Y las tres últimas columnas, que corresponden a número, año y fecha, me indican, como lo señala, el número, el año y la fecha del producto, y con esos datos yo puedo deducir a qué producto se vincula el proceso al cual yo voy a entregar información. Posteriormente viene una sección que se denomina casos, desde la cual yo también podría ingresar a cada una de las fichas de los casos y también puedo crear nuevos casos. Como les señalé, inicialmente este servicio había iniciado dos procesos disciplinarios, pero asumamos que por alguna situación resolvió crear o instruir un tercer proceso disciplinario. Por lo tanto, lo que corresponde es que la contraparte habilitada cree tantos procesos disciplinarios, perdón, tantos casos como procesos disciplinarios se instruyeron. Es decir, si
son más de 2 procesos disciplinarios, debería crear desde este botón. En este caso debería señalar sí, vamos a hacer el ejercicio y crear un tercer proceso. Y inmediatamente se creó una nueva ficha. Por defecto el sistema siempre me va a posicionar en el caso punto 1 y mostrar la información que contiene ese caso, que corresponden a ciertos campos con cierta información que son de responsabilidad de la unidad de seguimiento de la Fiscalía, quienes deben actualizar esa información. Indica el estado de seguimiento, el estado de trámite del proceso disciplinario, datos del fiscal o investigador, el sector estratégico, el analista, en fin, una serie de datos que aparecen aquí que son de responsabilidad de la unidad de seguimiento de la Fiscalía. Posteriormente, también de responsabilidad de la unidad de seguimiento de la Fiscalía, se consigna la materia en base a un catálogo que existe. Se puede dejar constancia también de si la o las observaciones del producto si que se encuentran en reconsideración o fueron reevaluadas a petición del servicio, y se deja constancia también del resultado cargando por parte de la unidad de seguimiento de fiscalía el documento respectivo que queda aquí en el historial. Posteriormente viene una sección que corresponde a acciones de gestión, que básicamente son lo que les señalaba antiguamente, que son los correos que envía la unidad de seguimiento de fiscalía, denominados acción de gestión UCEF, y los oficios que salen con la firma de la señora fiscal de esta fiscalía, acción de gestión OGP, de los cuales también queda constancia en esta especie de bitácora o expediente del proceso disciplinario en específico. Posteriormente viene la sección documento, donde nos vamos a encontrar con una serie de grillas que dicen relación con actos esenciales o hitos de un expediente disciplinario. Si no les hice el alcance, señalarles que si bien, como les indiqué, el uso del sistema no obsta que los expedientes deben ser, las conclusiones de un proceso disciplinario, en el caso de los municipios, deben ser registrados en CIAPED, o si es un servicio del sector no municipal, deben enviarlos al trámite de control de legalidad. En CIAT solo se documentan los documentos específicos e hitos que señalan tal cual su nombre. Por ejemplo, aquí hay una grilla que se denomina copia medio de verificación de aplicación de medida disciplinaria. Por ejemplo, cuando se aplica una multa o una medida disciplinaria de suspensión con rebaja de sueldo, en esta sección se deben subir los documentos que acreditan los respectivos descuentos de remuneraciones. A continuación, hay una grilla que se llama acto administrativo exento, que es básicamente el documento cuando han habido personas que se les ha formulado cargo, en que se notifica a la persona o a las personas previo a resolver si presentan recurso o no, y concluir definitivamente si se absuelve o se sanciona a la persona o a las personas en cuestión. Posteriormente está la grilla copia acto administrativo de inicio, como le indica su nombre, copia acto administrativo que nombra a nuevo fiscal o investigador, que se lo había señalado en los ejemplos previamente, acto administrativo que le da una investigación sumaria a sumario administrativo, una copia de acto administrativo que amplía o acumula materia o también acumula proceso disciplinario. Ha ocurrido algunos servicios iniciado proceso disciplinario, pero por la naturaleza de la investigación o por mayor eficiencia han resuelto acumular proceso disciplinario, y de hecho de eso hay que dejar constancia en esta grilla. También tenemos una sección que corresponde a el acto en caso de que el proceso sea reabierto o por instrucción de la Contraloría sea restituido, representado y se dé reaperturar la indagatoria. Certificado de estado de trámite. Muchas veces nosotros nos hemos dirigido a usted preguntándole en qué estado se encuentra el proceso disciplinario y nos envían un certificado en el cual aquí se deja constancia. Una sección que corresponde a los investigados, que correspondan a los datos de la o las personas que son investigadas, y prontamente ustedes van a poder ingresar y vincular al proceso disciplinario en cuestión. Cada servicio en relación a los oficios de la Contraloría ha iniciado uno o varios procesos. En un proceso incorporado a muchas personas o ha instruido un proceso por cada persona. Bueno,
el antecedente de esas personas o la persona investigada en el proceso disciplinario debe quedar constancia en esta sección que se llama investigado, y prontamente esto se va a desplegar un botón y ustedes van a poder ingresar las personas con los datos que se les solicitan. Y para finalizar, esta ficha contiene el acto administrativo de término, que es el que va a registro en CIAPER o al trámite de control de legalidad a la Contraloría General a través de ventanilla única. Voy a volver a ingresar a la ficha, pero si se fijan, como no he vuelto a la bandeja de trabajo, sigo ingresando en modo vista. Por lo tanto, lo que debo efectuar o realizar es salir de esta ficha, volver a la bandeja de trabajo, pero en esta ocasión volver a ingresar en modo de edición. Si yo soy una entidad de la Administración del Estado o un organismo fiscalizado por la Contraloría General y debo reportar el cumplimiento de una acción derivada de tipo proceso disciplinario, yo debo informar a Contraloría General el inicio del proceso disciplinario. Por lo tanto, debo remitir lo que entenderíamos como el documento, acto administrativo o instrumento que dé cuenta del inicio de esa indagatoria. Y ese documento va a quedar cargado en esta grilla. Pero yo, como contraparte cara externa, lo que debo hacer es dirigirme a la sección de comunicaciones. En la sección de comunicaciones, inicialmente no se visualiza información porque este caso está recién iniciado, se encuentra en cero, y contiene una serie de columnas con información que a la medida que se vayan usando va a reflejar las comunicaciones bidireccionales de la contraparte hacia la unidad de seguimiento de fiscalía y de la unidad de seguimiento de fiscalía hacia la contraparte. Esas comunicaciones no se pueden eliminar, queda el registro, y también de alguna manera constituye lo que podríamos decir cuando un servicio a través de su vía de despacho envía un documento a la Contraloría, a la oficina de parte. De alguna manera podríamos asimilarlo a que aquí va a quedar el registro del envío de ese documento. Recuerden, solo el documento en específico. Si bien la Jefatura Superior puede determinar que ese documento sea acompañado por un oficio remisor o un correo electrónico remisor, lo que se pide es que en las grillas solo se suba el documento en específico y los oficios, comunicaciones remisoras, vayan en otra sección que se llama otros documentos, que no la van a visualizar, pero sí va a quedar registro. Se ingresa a través del botón nueva comunicación, se presiona el botón y se va a desplegar una ventana o pop-up en la cual yo debo llenar una serie de campos con información y adjuntar un documento. La lista de valor desplegable tiene correlación con las grillas que se encuentran en el área de documentos. Ustedes se fijan, aquí hay un valor que indica envío otro documento, que era un poco lo que les señalaba como oficios remisores o correos electrónicos remisores, el acto administrativo que nombra el nuevo fiscal o investigador, que eleva investigación summaria y sumario administrativo, de verificación disciplinaria, el de inicio, el de reapertura, el de finalización, el que amplía, acumula, y una comunicación de solicita prórroga de plazo, pero no respecto al proceso disciplinario propiamente tal, sino que una solicitud de prórroga de plazo frente a un requerimiento nuestro. Me explico. Les llegó una comunicación que solicita copia del acto administrativo de reapertura, y a lo mejor la jefatura en ese momento se encontraba con licencia o ausente por reuniones u otra actividad, y el acto administrativo quedó pendiente de la firma y no pueden cumplir los 3 días que le dio la Contraloría, entonces solicitan, se otorga una prórroga de plazo y eso será resuelto fundadamente por la Contraloría para otorgar el plazo o no según los antecedentes que se informen. Ahora, en lo práctico, si yo voy a informar a la Contraloría General el inicio del proceso disciplinario, lo primero que debo hacer es seleccionar la respectiva comunicación, que sería envío copia del acto administrativo de inicio. Para el ejercicio vamos a cargar una resolución de inicio. Sí, es una resolución exenta. Entonces, categorizo el documento. Si no se encuentra el documento que ustedes vayan a cargar, no se encuentra dentro de la lista desplegable,
Por defecto deben seleccionar el valor otro. Como les comentaba, hay empresas públicas, por ejemplo, que emiten acta y ellos deben cargarlo y seleccionar el valor otro. En este caso lo que vamos a subir es una resolución exenta. Y procedo a llenar los campos con la información del documento. Si el documento por algún motivo no contara con numeración, por ejemplo, puede ser un decreto que salió sin numeración, deben colocar el valor 0. Y posteriormente llenar la fecha. Y en este caso, la fecha puede ser seleccionada desde el calendario o llenada manualmente. Por defecto, esta ventana solicita que se incorpore algún comentario, es decir, no puede quedar vacía. Por lo tanto, debemos consignar algún comentario respecto a la gestión o documento que se está remitiendo. En este momento, la comunicación ha quedado guardada en estado borrador. Es decir, a lo mejor yo estoy a la espera de algún documento y no estoy en condiciones de enviar por ahora la comunicación a la Contraloría, por lo tanto puedo proceder a guardar esta comunicación. No obstante, si efectivamente yo ya cuento con el documento, procedo a cargarlo. Si se fijaron, cuando yo apreté el botón guardar comunicación, se activó el botón cargar documento. Y yo en estos momentos voy a proceder a cargar el documento del ejercicio. Y en estos momentos se está cargando el documento. Una recomendación, hay ocasiones en que el tamaño de los archivos supera largamente la capacidad a lo mejor de los servidores o de la comunicación de Internet. A lo mejor una entidad o un servicio que se encuentra en alguna zona remota y tiene problemas de Internet. Hay la sugerencia que de alguna manera, si cuentan con alguna aplicación de Acrobat o de otro tipo gratuito, compriman el archivo no en formato zip o PD o de otra naturaleza, sino que reduzcan lo que es la resolución del archivo, lo compriman respecto a que baje su tamaño. Una vez cargado el archivo, yo ahora estoy en condiciones de cerrar y nuevamente dejar guardada la comunicación o de enviar. En este caso, la voy a enviar y el sistema me consulta si yo deseo efectivamente enviar la comunicación. Como estamos OK, yo le coloco enviar. Y en estos momentos procedo a cerrar. Y si ustedes pueden visualizar ahora, en esta bitácora ha quedado registro de la comunicación con todo su antecedente, la fecha, la hora, quién lo envió, qué es lo que envió y cuál es la gestión. Y yo puedo visualizar detalles de esa comunicación acá. Entonces, de alguna manera, como les indiqué, lo que corresponden a los oficios, remisores o correo electrónico, algunas se reemplazan y deben ser enviados y cargados los documentocitos, específicamente a través del panel de comunicaciones. A continuación, lo que procede es que ustedes se dirijan a la sección documento y ya inmediatamente se refleja, como cargué el documento de inicio, en la grilla un registro. En la medida que se vayan incorporando más registros, estas guías van a ir variando sus números. Pueden contener N documentos, lo que se va a reflejar inmediatamente de la lectura en su parte superior del título. Pero ahora yo quiero verificar si efectivamente fue cargado el documento, por lo tanto, a mi derecha presiono el botón, que en este caso es el signo más. Y como podrán ver, ahora se refleja el documento que yo envié por el panel de comunicaciones. Y con eso yo he dado
cumplimiento de la primera parte, que es dar cuenta de que eventualmente se dio inicio a un proceso disciplinario. Lo que debe proceder ahora es que el analista de la unidad de seguimiento desde la carga interna debe descargar el documento, revisarlo y si está ok, aprobarlo, lo que va a efectuar ahora mi colega Braulio Quiroz. Y el estado ha cambiado de enviada CGR a aprobada. Es decir, el documento que fue cargado cumple con los antecedentes de un acto administrativo, con una numeración y una fecha, y además indica el hito del proceso disciplinario. Misma lógica deben utilizar para el restante de documentos que se indican. Como lo señalé y lo reitero, solo y únicamente se deben cargar los documentos que dicen relación con los hitos que se señalan en las grillas. No deben subir un expediente disciplinario porque no es la finalidad de esta unidad conocer del contenido ni efectuar algún pronunciamiento al respecto. Lo que solicita la unidad de seguimiento es que se carguen los documentos que dan cuenta de los hitos de un proceso disciplinario hasta su finalización, ya sea que termine con un registro, un control de legalidad, es decir, toma de razón, o sea informado a la unidad de seguimiento por ser un organismo con algún estatuto especial que se somete a otras reglas. Ya próximo a finalizar con el ejemplo, ahora voy a cargar otro documento para reflejar un poco el ejercicio. No, vamos a suponer que hubo un cambio de fiscal y necesito nuevamente de informar la fecha y el número del documento y seleccionar el valor respectivo. No obstante, para el ejercicio el nombre de la entidad dice municipalidad genérica. Estamos utilizando documentos que correspondan a un servicio no municipal o podríamos presumir que es a lo mejor una corporación municipal, que muchas veces emiten actos administrativos tipo resolución. Al respecto de efectuar un alcance, por diversos motivos, puede que alguno cargó un documento que no correspondía, efectuó alguna gestión, creó un proceso CIAT que no correspondía. Todas esas situaciones se pueden subsanar y las deben informar a la casilla ciat@contraloría.cl, indicando específicamente cuál es la gestión que debe regularizarse o corregirse. Por ejemplo, si en rigor era un solo proceso CIAT con un caso CIAT y se creó por defecto un punto 2, se puede solicitar que ese proceso número 2, por un tema de registro y reporte, no se visualice porque finalmente no se instruyó ese proceso número 2, por lo tanto se solicita que se deje sin efecto, lo solicitan vía correo y nosotros procedemos en función de lo que ustedes han solicitado. Como te lo indiqué, ahora, para seguir con la tramitación de la carga del documento, debo indicar brevemente a qué corresponde el documento que yo estoy cargando. Les recuerdo que efectivamente mientras ustedes no guarden la comunicación, no se me habilita la sección para cargar el documento. Coloco guardar comunicación y ahora sí estoy en condiciones de cargar el documento y si está ok, remitirlo a la Contraloría General. Ok, en estos momentos entonces estoy en condiciones de guardar la comunicación y no enviarla o enviarla definitivamente. En este caso vamos a remitirla. Como ocurrió aquí, caducó la sesión.
Bueno, vamos a volver a ingresar a la sesión y vamos a finalizar el ejercicio para después dar paso a algunas consultas que le deben estar efectuando a mi colega Rodrigo Muñoz. Si ustedes se fijan, en estos momentos el gráfico me refleja que el gráfico ha cambiado de color y ahora me indica que tengo un proceso en trámite, es decir, que está en regla, y un segundo proceso sin iniciar porque le faltaría información. Procedo a ingresar a mi bandeja de trabajo y los cambios de la ficha que realizó el analista que está colaborando en esta sesión en este momento se reflejan en las columnas estado de trámite y estado de seguimiento. Es decir, ahora se encuentra en etapa indagatoria. Y procedo a ingresar a la ficha del caso y verificar si el documento que yo envié que daba cuenta de el cambio de fiscal al parecer como caducó la sesión, cosas que ocurren, no se cargó el documento, por lo tanto lo que yo debo efectuar es reiterar la comunicación rápidamente. Ok, entonces vamos a repetir la gestión. Enviamos la comunicación. Y debemos asumir que la comunicación está ok. Y efectivamente se refleja en esta bitácora. Coincidentemente ocurrió, se me caducó la sesión desde la cara externa como contraparte CIAT y si bien generé una comunicación, esta no alcanzó a ser enviada. Si se fijan, de hecho indica que su estado quedó en estado borrador, pero no la puedo modificar, pero quedó constancia. Entonces, esto también, la importancia del sistema es que de alguna manera refleja las comunicaciones en forma bidireccional e indica también el estado de esas comunicaciones. Por lo tanto, no hay forma de que haya algún problema respecto al envío de antecedentes. Bueno, aquí se refleja el documento y debemos esperar que también el analista de la Unidad de Seguimiento de Fiscalía ha revisado el documento y esto debería cambiar de estado. Ok, entonces si ustedes se fijan, aquí se refleja que el documento fue revisado, cumple los requisitos, da cuenta del hito que correspondería a la designación de o en este caso, una nueva fiscal y estaríamos dando cumplimiento. Básicamente, la lógica de trabajo del CIAT obedece a esta nueva forma, es decir, se crea un proceso, corresponde crear, si el sistema, como le indiqué por defecto, me arroja un primer proceso, pero se han instruido más de un proceso disciplinario, es responsabilidad de las contrapartes crear y cargar la información respectivo a cada proceso disciplinario. Está además reiterar la debida reserva que debe poseer cada uno de los documentos que ustedes cargan por la naturaleza de la información hasta que estos sean finalizados. Ya a continuación vamos a dar paso a las preguntas que nos pueda hacer
algunos de los asistentes en estos momentos. Para no quitarles más tiempo, vamos a tratar de ser muy breves. Como lo señalé, el envío de los documentos no se realiza propiamente tal en la sección de documentos, sino que a través del panel comunicaciones, que además se reflejan en esta bitácora. Y no es necesario explayarse mucho respecto al contenido del documento. En la sección comentarios, basta que ingresen un pequeño detalle de lo que corresponde o que indica o el contenido del documento propiamente tal. Aquí hay otra consulta que indica que efectivamente al ingresar el círculo azul, que sería el gráfico, sigue apareciendo en azul pese a haber cargado los documentos. Como lo indiqué, no obstante haber dado cumplimiento a la carga de los documentos, esos documentos deben ser revisados y aprobados. Nos ha ocurrido últimamente que hay servicios que en un único proceso CIAT han cargado hasta 80 documentos o actos administrativos de inicio, en circunstancias que lo que procedía era crear 79 casos CIAT más y cargarles a través del panel de comunicaciones su respectivo acto de inicio. Por lo tanto, puede ocurrir que la unidad de seguimiento cree los 79 casos y alimente con los documentos que cargó el servicio, o le rechace los 79 documentos y solo apruebe uno, para pedir que, habiéndole creado los 79 otros casos, sumando 80, le carguen los respectivos documentos uno a uno. Si al ingresar no aparece ningún caso para ninguno de los dos tipos de proceso disciplinario, significa que por el momento no tenemos que informar nada. Efectivamente, como lo señalé, por ahora, por lo pronto, ya está nuevo aviso, lo que se avisará ya sea a través del correo electrónico o el mismo sistema CIA. Los servicios que han sido informados de algunos de los oficios de la Contraloría que se vinculan a los SIC 9, 10, 11 y 13, por ahora son los únicos que pueden ver información. No obstante, va a llegar en alguna oportunidad en que el sistema se va a perforar y todos los servicios, o la mayoría de los servicios que tienen productos de la Contraloría que contienen acciones derivadas, van a poder visualizar procesos CIA, independiente si estos ya están finalizados o están en trámite, y aquellos que están en trámite van a asumir la responsabilidad de alimentarlo a través del sistema, la información, y dejar de enviar vía correo electrónico o vía oficio la información que da cuenta del cumplimiento de ese proceso disciplinario. Una cuarta consulta indica que al cambiar el estado, por ejemplo, aprobado por CGR, genera una notificación vía email a los titulares de la plataforma. Hay gestiones que efectivamente el sistema notifica vía correo electrónico, como hay otras que simplemente se deben visualizar en las respectivas grillas. Un poco lo que le mostraba en el ejercicio que efectuamos con mi compañero Braulio, en que yo envié las comunicaciones, me quedó el registro de la bitácora, es decir, yo cumplí con enviar los documentos, pero debo estar atento a que si cambia el estado de los documentos, es decir, si han sido aprobados o sido rechazados, y también esto se refleja un poco en los gráficos de círculos que se presentan una vez que uno ingresa a la sesión de trabajo. Y como lo vimos, inicialmente me aparecían los dos casos sin iniciar, pero posteriormente cuando el analista aprobó y cambió la información de la ficha del caso, este se mostró en el trámite. Misma situación se debe reflejar. Por ahora son pocos los casos, pero a la medida que ustedes vayan visualizando más procesos CIAT en su ficha, la información contenida tanto en el gráfico como en el detalle, de alguna manera les va a poder permitir a la unidad de control de auditoría llevar un monitoreo y un control más eficiente. Yo creo que con esas preguntas podríamos dar término. En caso de tener más preguntas, igualmente nosotros estamos ya no a enviarlas, por favor, a la casilla SIAD, las siglas del sistema, SIAD, @contraloria.cl, y vamos a ir resolviendo sus dudas
así como también generar material cuando son muy recurrentes, que atienda esas consultas y que es disponible para ustedes y no tengan necesidad de recurrir a nosotros vía correo electrónico. Yo creo que sin más que agregar, darles las gracias por su tiempo, por la paciencia. Eh, Valoramos su participación en este webinar. Mañana se realizará un segundo webinar, si bien destinado para el sector municipal, a aquellos colegas suyos que no hayan podido participar. Pueden indicarles que se pueden sumar también a esta actividad con el link de alguna manera que se ha hecho llegar a los diversos servicios. Así que muchas gracias, espero que tengan una muy buena tarde y la Contraloría está a vuestra disposición para lo que podamos colaborar. Muchas gracias, hasta luego, buena tarde.